Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Semblanzas. Hoy vamos a hablar de un personaje ampliamente conocido en los círculos cruceños, culturales e intelectuales, y no solo cruceños, sino de toda Bolivia e incluso un nombre que ha traspasado nuestras fronteras. Hoy vamos a hablar de Hernando Sanabria Fernández. Hernando Sanabria Fernández es un personaje bastante conocido, sobre todo por sus trabajos de historia popular cruceña e historia boliviana en general. Sin embargo, es un personaje cuya biografía o semblanza biográfica ha sido esbozada con algunos pequeños errores y detalles que no se han tomado en cuenta y se vienen repitiendo una y otra vez en todos los libros que se publican y semblanzas biográficas que se escriben acerca de él. En este programa vamos a tratar de corregir algunos pequeños errores, detalles que quizá no se consideren importantes, pero que son necesarios conocer para entender a cabalidad lo que es la figura de don Hernando Sanabria Fernández. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que nos sigan semana tras semana en nuestro programa en el espacio radial de la radio La Voz Universal, todos los martes de 11 a 11 y media, y en nuestras redes sociales, Facebook y especialmente YouTube, donde pueden ver todos nuestros programas. Hernando Sanabria Fernández se conoce que nació el 12 de diciembre de 1912. Es una fecha que está impresa en casi todas las biografías que se escriben de él, e incluso es una fecha que aparece en las biografías que aparecen de él en sus libros. Sin embargo, una investigación realizada hace ya algunos años atrás por un gran escritor e investigador, se descubrió que la fecha original de nacimiento de don Hernando Sanabria fue el 14 de diciembre de 1909, o sea, 5 años antes. Y su nombre real tampoco era Hernando. Al parecer, él mismo fue el que cambió su nombre a Hernando, siendo su nombre original Hermógenes Sanabria. Este cambio de nombre se da aparentemente entre sus 15 a 25 años de edad, ya que es entre esos años que se da el cambio de Hermógenes a Hernando. Don Hernando o Hermógenes Sanabria fue hijo de un gran profesor de matemáticas vallegrandino, Abraham Sanabria. Este gran profesor figura entre un famoso listado de Avelino Peredo de los más destacados profesores que hubieron en Santa Cruz, en todo el departamento cruceño. Un hombre muy ilustrado que guió a su hijo desde muy chico en la vía cultural y de investigación acerca del pasado cruceño, especialmente de su tierra natal, Valle Grande. Don Hernando Sanabria pues va a estudiar sus primeros años de primaria en su ciudad natal, en Valle Grande, y va a ser el primer y segundo año de secundaria en el recién fundado Colegio de Secundaria Manuel María Caballero, colegio que fue fundado precisamente en los primeros años de la década de 1920, 1923 para ser más exacto. Una vez hecho estos primeros cursos de secundaria, se va a trasladar a la ciudad de Sucre, al famosísimo Colegio Junín de la capital chuquisaqueña, para terminar la secundaria. Una vez en la capital chuquisaqueña, la vocación literaria de don Hernando Sanabria Fernández va a despegar, diríamos, ya que va a empezar a publicar sus pequeños poemas que escribía desde antes, desde su estadía en Valle Grande, y pequeños trabajos históricos ya que empezó a redactar en Valle Grande y que completó en la ciudad de Sucre. Muchos de estos trabajos van a ser publicados ya en pequeñas revistas de la capital chuquisaqueña, y don Hernando Sanabria va a ser tomado en cuenta ya por instituciones de mucho peso en la capital chuquisaqueña, que lo van a tomar en cuenta para futuras publicaciones y para incluirlo como miembro de las mismas.
Es así como don Hernando Sanabria Fernández va a ir formándose ya desde muy pequeño en las lides literarias. Pero don Hernando no era solamente poeta. Como ya les he mencionado, es ampliamente conocido por su vocación de historiador historiográfico, ¿ya? Don Hernando Sanabria Fernández, desde muy chico y como menciona en una autobiografía suya hasta el momento inédita, tendrá su vocación de historiador muy pegada a sí y a su familia desde muy chico. Menciona una anécdota muy curiosa que creo es necesaria recordar. Escribe que cuando tenía cerca de 10 u 11 años, su padre, el profesor Abraham Sanabria, lo lleva a visitar al ya consagrado historiador y archivista Abraham Sanabria, para que le muestre algunos de sus escritos que tenía, siendo apenas un niño de 10 u 11 años. El padre, Adrián Melgar, leyendo el trabajo del pequeño niño Sanabria, le dice que es un trabajo excelente y que tiene buenas aptitudes para ser historiador. Sin embargo, le recomienda algo que don Hernando Sanabria quizá no entendió ese momento, pero que intentará aplicar a lo largo de toda su carrera como historiador. El no abocarse a los libros más específicamente, sino tratar de abocarse a los archivos. La historia se encuentra en los archivos y viejos papeles escondidos en las antiguas bibliotecas. Estas palabras de Adrián Melgar Montaño tomará Hernando Sanabria Fernández a lo largo de su carrera de historiador. Pero continuando con la vida de Sanabria y su estadía en Sucre, sabemos que salió bachiller en la capital de Sucre casi finalizando la década de los años 20 en Chuquisaca, en Sucre. Una vez terminados sus estudios de secundaria, empezará la carrera de Derecho, pero algo va a truncar sus estudios universitarios. Será la Guerra del Chaco. Será enlistado para participar en la contienda bélica del Chaco, en la que estará cerca de 2 años como soldado participando en una guerra fratricida que enlutó a 2 países hermanos. Hernando Sanabria pues recogerá muchas anécdotas y vivencias de su estadía en el Chaco y redactará muchísimos poemas hasta ahora conservados acerca de lo terrible que fue la experiencia de la guerra para Sanabria y para muchos de sus compatriotas y coterráneos en el Chaco. Terminada la contienda bélica, tomará una decisión que marcará su destino y su futuro de ahí en adelante. Decidirá terminar su carrera universitaria en la Universidad Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz. Trasladándose a la capital cruceña y terminando su carrera universitaria, decide quedarse algunos años más trabajando en la ciudad cruceña a la par de la investigación en algunos archivos pertinentes a su provincia natal. Pero, y como bien anota el gran historiador Alcides Pareja, llegará un año que será decisivo para la estadía de Sanabria en la capital cruceña de ahí y por el resto de su vida. 1941. En 1941, Hernando Sanabria Fernández es invitado a dar clases en el antiguo y ya consagrado Colegio Nacional Florida, en donde vendrá a sumarse el profesor Sanabria como un gran docente, joven todavía, de materias de geografía e historia. Sanabria pues se verá establecido en la capital cruceña y publicará también su primer trabajo histórico en Santa Cruz, precisamente este año, 1941, lo cual afianzará a Sanabria en el medio cruceño como un destacado historiador joven que empezará a formar su carrera como historiador. A partir de 1941 en adelante, todos los trabajos históricos de Sanabria
o al menos la mayoría, van a ir abocados a la ciudad de Santa Cruz y a lo que fue la antigua gobernación cruceña o gobernación de Mojos, fundada en 1560. Los estudios históricos de don Hernando Sanabria, siguiendo el consejo que le diera hace tantísimos años el padre Adrián Melgar y Montaño, tendrá una fuerte base en los archivos, ya sea archivos eclesiásticos, archivos prefecturales, en los cuales profundizará sus estudios y se enfrascará día tras día revisando y haciendo anotaciones para hacer sus publicaciones. Es de destacar y quizá un poco notable y hasta heroico diríamos, el hecho de que don Hernando Sanabria, a pesar de ya existir máquinas de escribir en su época, él usaba solamente pluma para escribir, al viejo estilo de su maestro, diríamos, don Adrián Melgar Montaño, el padre Adrián Melgar. Hasta sus últimos años de vida, don Hernando Sanabria Fernández nunca usó ningún tipo de máquina. Era su esposa la que pasaba sus textos a máquina para enviarlos a las diferentes editoriales. Los trabajos históricos de Hernando Sanabria Fernández abarcarán pues muchísimas áreas, sobre todo del territorio cruceño. Las áreas de investigación en las que desarrollará su trabajo han sido innovadoras y se puede decir que Sanabria es uno de los pocos historiadores que ha abarcado tanto en sus áreas de estudio. No solo publicó historia, sino también geografía, se trabajó con mucho ahínco también en la formación de densas y muy bien hechas biografías de personajes quizá olvidados en la época, grandes personajes cruceños o personajes que hicieron alguna obra de extraordinario valor en tierras cruceñas. Es de destacar también que gracias al trabajo y a la investigación tan concienzuda de don Hernando Sanabria Fernández, se deja de celebrar el 21 de mayo la fundación de Santa Cruz, que era la fecha que se celebraba hasta los años 60 aproximadamente, y se empieza a celebrar y a tomar como fecha fundacional de Santa Cruz el 26 de febrero. Todo esto gracias a una investigación de Hernando Sanabria Fernández, quien, inmerso en los archivos cruceños, descubrirá esta fecha como la verdadera fecha y primera fecha de fundación de la ciudad de Santa Cruz la Vieja, allá en territorio de San José de Chiquitos actualmente. Tenemos pues muchísimas investigaciones y datos históricos que hoy son manejados con facilidad, pero que en su tiempo fueron obra de una investigación que duró muchísimo tiempo en manos de Hernando Sanabria Fernández. Algunas de sus investigaciones, quizá las más importantes de las muchísimas que realizó, se pueden enumerar como las siguientes. Los indios chanés, un trabajo que publicó a finales de la década de los 40, en donde esboza un perfil de lo que fue aquella etnia indígena que habitó en territorio cruceño. El trabajo de don Hernando Sanabria Fernández empieza con muy interesantes publicaciones para la época y innovadoras. Se puede decir que innovadoras para la época en las que las escribió. Uno de sus trabajos, uno de los primeros trabajos que escribió fue Los indios chanés, publicado a finales de la década de los 40. Un trabajo en el que, después de una extensa investigación, va a publicar su trabajo acerca de lo que fue aquella tribu indígena que habitó en tierras cruceñas hasta la llegada de tribus chiriguanas y la asimilación de ambas y fusión por el sometimiento de estas últimas. La investigación de don Hernando Sanabria Fernández pues, fue muy fructífera para la época. A la par de sus clases en el Colegio Nacional Florida, también empezó a dar clases en la Universidad Cruceña, en la Universidad Gabriel René Moreno.
anclado a la universidad, daba clases en la carrera de Derecho, formando, junto a otros grandes profesores de la época, un grupo de docentes que no se preocupaba solamente por dar las clases específicas a los futuros abogados cruceños, sino también se preocupaba por darles una sólida base de lectura para que estos puedan tener una base donde puedan leer y formarse para un futuro, no solamente en cuanto al derecho en sí, sino también en cuanto a cultura general. Es así que la misma Universidad Gabriel René Moreno empezará a editar algunas de las obras de don Hernando Sanabria Fernández. Muchas de estas obras abocadas al nivel universitario serán editadas por la universidad y muchas otras obras abocadas para secundaria, para el colegio, también serán editadas tanto en Santa Cruz como en la ciudad de La Paz. Algunas de estas obras de don Hernando Sanabria Fernández, hoy casi en total desuso, son tomos de geografía o tomos de historia para los diferentes cursos de secundaria. Textos que, si bien ahora están en completo desuso, pues en su época fueron de mucho uso, de gran difusión y ampliamente aceptados entre las comunidades estudiantiles, tanto de Santa Cruz como de a poco en el resto de Bolivia. Otra de las grandes investigaciones de don Hernando Sanabria Fernández fue quizá una especie de esbozo biográfico de un río, algo que fue bastante inédito y que hasta el momento sigue siendo algo bastante peculiar y curioso. Escribió un denso ensayo acerca del río cruceño, por antonomasia, el río Piraí. El río que pertenece a Santa Cruz de la Sierra y que ha acompañado el desarrollo y crecimiento de la urbe cruceña junto a los cruceños. El estudio, pues, de don Hernando Sanabria Fernández hará un esbozo de lo que es el río Piraí desde el origen del nombre y su aparición en diferentes etapas de la historia cruceña. Serán las investigaciones de don Hernando Sanabria investigaciones bastante concienzudas, como ya lo dije, y basadas especialmente en todos los archivos disponibles en la época a los que él pudo acceder. Sin embargo, y hoy es reconocido como una falencia que tuvo, no era muy apegado a publicar sus fuentes, sobre todo fuentes archivísticas. Las mencionaba solamente, mencionaba de dónde las había sacado, pero de forma bastante somera. No publicaba, por así decirlo, una concienzuda bibliografía, y muchos de los datos que él obtuvo, pues no se tiene a la fecha la referencia de dónde pudo haberlos sacado. Esta, para la forma de escribir actualmente, una forma bastante rigurosa académicamente, es quizá una falencia en don Hernando Sanabria Fernández, pero que considerando que no tenía la formación en estudios históricos y que solamente fue un muchacho, un provinciano que hizo estudios de abogacía, de derecho nada más, pues se tiene que comprender esa situación. Los trabajos de don Hernando Sanabria Fernández también aportaron mucho, no solo a la ciudad de Santa Cruz capital, sino también a el desarrollo histórico de muchas provincias del oriente boliviano, especialmente, como no, de su provincia natal de Valle Grande. Y a pesar de haber estado alejado por muchos años de su provincia natal, nunca dejó de lado lo que fue la ciudad de Valle Grande y la antigua y colonial ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros, en la que él nació. Algunas de sus publicaciones, que llegan casi a la decena, son específicas investigaciones acerca de lo que fue los valles cruceños, su gente y su desarrollo histórico. Los valles cruceños van a ser una constante, podríamos decir, en la investigación de don Hernando Sanabria Fernández. Es muy notable
destacar que desde los años 30 aproximadamente hasta casi momentos antes de su muerte, en los años 80, seguirá haciendo investigaciones y acopiando información de los diferentes archivos de los que él pudo acceder. Notamos como en las últimas publicaciones que hace, que datan de 1984, 85 e incluso 1986, el año de su muerte, notamos cómo hace referencias a la falta de tiempo que tuvo para desarrollar un trabajo más extenso en cuanto a investigación de su provincia natal e inclusive del departamento cruceño. A pesar de lo prolífico que fue el trabajo de este gran historiador, y no solo historiador, como ya les dije, sino podríamos decir una especie de polímata que incursionó en diferentes áreas y conocimientos, sobre todo de las ciencias sociales y las humanidades, fue bastante denso. Les he mencionado algo de la poesía que escribió cuando era muy joven todavía. En ningún momento pues dejó de escribir sus poemas, pero fue muy reacio a publicarlos. Todos estos poemas compilados por el investigador e historiador Marcelino Pérez Fernández fueron publicados después de su muerte en hermosos tomos donde se condensa lo mejor quizá en referencia de Pérez Fernández de la obra poética de don Hernando Sanabria Fernández. Todos los escritos que dejó, el legado histórico, el legado en papel que dejó don Hernando Sanabria Fernández, se conserva todavía parte en la Biblioteca Municipal Cruceña y parte la conserva todavía la familia Sanabria Salmón, la heredera de todos los archivos y papeles de don Hernando Sanabria Fernández. En la década de los años 60 fue reconocido como hijo predilecto de su provincia natal. El gobierno nacional también, algunos años después, le conferirá el Cóndor de los Andes como justo reconocimiento a toda la obra y el legado de don Hernando Sanabria Fernández. Muchas instituciones culturales y consulados de la ciudad de Santa Cruz también le entregaron sendos reconocimientos en vida, y muchas instituciones extranjeras, embajadas sobre todo, propiciaron la visita de don Hernando Sanabria Fernández a algunas capitales del extranjero donde le concedieron la oportunidad para que él pueda exponer toda su obra histórica, ya que algunas de sus publicaciones también incluían estudios de algunos extranjeros que en siglos pasados llegaron a tierras bolivianas y dejaron un legado que era necesario rescatar. La obra pues de don Hernando Sanabria Fernández es inmensa y magnífica. Muchos de sus pequeños libros todavía circulan entre los estudiantes, entre colegios de secundaria de todo el país. Sea pues este programa un justo reconocimiento a la obra y legado de don Hernando Sanabria Fernández, quien después de una penosa enfermedad falleció en 1986. Aprovecho este programa para invitarlos a que puedan pasarse la oportunidad que puedan en los días que dura la Feria del Libro Cruceña y que puedan adquirir un libro que he publicado, una investigación histórica que rescata a muchos de los personajes cruceños olvidados de esta nuestra tierra oriental. El libro se presentó el día domingo 2 de junio en el salón, precisamente en el Salón Hernando Sanabria Fernández, y a un costo accesible va a estar también en el stand de la editorial El País. Aprovecho también, me permito invitarlos para que consideren adquirir también el libro Pensadores del Oriente a cargo del ICES, una publicación bastante interesante, muy notable, que recoge también las biografías y el trabajo y pensamiento de pensadores del Oriente boliviano. Un trabajo bastante encomiable que merece ser difundido y que si tienen el interés y el gusto de comprarlo, pues lo adquieran. También en la Feria Internacional del Libro.
Aprovechen, pásense estos días que se está desarrollando la feria hasta el 9 de junio y dense una vuelta, adquieran todas las increíbles publicaciones que se están presentando y aprovechen para formarse un poquito más y formar e incrementar su biblioteca. Semblanzas para todos ustedes, les da las gracias por seguirnos, los invita a seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, comentarnos y decirnos acerca de qué personaje quisieran escuchar o conocer algo más y también seguirnos por la radio todos los días martes de 11 a 11:30. Radio La Voz Universal, su programa Semblanzas para todos ustedes. Gracias.